Nosotros consideramos que la educación académica es tan importante como la educación religiosa que ha de recibir todo joven. Eso es lo que se llama una educación integral. Una combinación para que el muchacho pueda crecer, defenderse, convertirse, por un lado, en un buen, excelente profesional y también que tenga las herramientas religiosas para poder cumplir con su religión. La educación es importantísima en toda sociedad. Una sociedad educada, formada, es una sociedad progresista, que va en avanzada, en gran desarrollo. Por eso la educación, hay que invertir lo que sea en educación, porque formar los ciudadanos que necesitamos y queremos en la patria. Y por eso se exhorta al Estado a ser cuidadoso y a velar por la educación integral de sus ciudadanos. Es un deber de Estado la educación, es una de las prioridades de un Estado, la educación. Formar hombres y mujeres en valores y principios que ayuden al desarrollo y al progreso de la nación. Y por eso la educación es capital, fundamental en una nación, en un país. Eso es lo que hacemos en las comunidades judías en el mundo. Que nuestros hijos vayan a las universidades, pero anteriormente tienen su colegio judío, donde siguen todas las materias generales que exige el Ministerio de Educación, y también se combina en horas extracurriculares, pues la formación religiosa de nuestros muchachos. En lo que se refiere a la participación de la Iglesia en la parte educativa, sin duda alguna, la Iglesia es subsidiaria en el aspecto educativo en todo país. ¿Por qué? Porque esa no es su prioridad. La prioridad de la Iglesia es evangelizar, pero la Iglesia evangeliza a través de la escuela también. Porque en la escuela la Iglesia educa hombres, mujeres, familias, niños, niñas, y es un centro permanente de educación. Y se hace una prioridad en el servicio que cumple la Iglesia para tener hombres y mujeres que vivan la fe y educados en la fe de la Iglesia. Y lo hace a través de la escuela católica. Es muy importante entender que tenemos que crear ciudadanos, tenemos que crear profesionales que tengan la parte ética. No podemos desligar del profesional, no podemos desligar de ese joven, de ese profesional en el futuro, los valores, porque todo, y la ética, porque todo está relacionado. Tenemos que enseñarle que no puede robar, no puede engañar, tiene que ser honesto. Eso hace parte de todo profesional. Y eso, quien nos lo enseña, son las religiones. La religión enseña a respetar. La religión enseña a cuidar la propiedad del otro. La religión enseña a respetar al otro y así sucesivamente. Por lo tanto, el judaísmo apuesta a un judío integral que tenga una formación académica de excelencia como una formación religiosa del mismo nivel. Tenemos, congregaciones, órdenes religiosas dedicadas desde hace mucho tiempo a la educación cristiana, escuelas y centros de educación. En Venezuela, por ejemplo, tenemos la educación a nivel popular a través de las escuelas de Fe y Alegría. Y tenemos escuelas que no están afiliadas a Fe y Alegría, que son centros de estudio indudables que preparan y están en las zonas, marginadas, olvidadas, donde se hace todo ese trabajo.
Y entonces decimos, ¿quién lo hace? La iglesia lo hace a través de estos hermanas, de estas monjas, de estos curas, de estos religiosos, de estos consagrados que van a todas partes a llevar la educación. Y a través, bueno, de su educación en las aulas se imparte la educación cristiana. ¿Por qué? Porque están llamados a educar de una manera especial desde los principios y los valores del Evangelio. Porque tener una escuela católica que no enseñe esos valores, cierra esa puerta y entrégala al Estado, porque si no, no tiene ninguna razón de ser. Hay una enseñanza en el Tratado de Ética judío que reza así: toda enseñanza religiosa que no conlleva una formación académica que te prepare para la vida, al final no logras ni una ni otra. ¿Qué significa? Es algo sumamente profundo. Si bien la formación religiosa adecúa a ese ser humano a que tenga valores, a que tenga principios, a que sepa cómo llevar con respeto la profesión que él escogió, de la misma forma debe tener una formación académica extraordinaria. La primera cosa que Dios hizo al respecto del ser humano es enseñarlo. En Surah Ar-Rahman dice, Surah número 55, empieza así: juro por, Dios dice, juro por Rahman, que está jurando por sí mismo, por su misericordia, Allama al-Qur'an, que enseñó al ser humano la recitación, poder recitar. Y después dice Khalaq al-Insan, creó el ser humano. Tan importante es la educación que lo nombra antes de la creación. El Estado educa desde la perspectiva laicista, un Estado laico aconfesional, mientras la escuela católica educa desde la perspectiva de la fe, a hombres y mujeres desde los valores y principios del Evangelio de Cristo. Mientras que para un Estado laico esa no es su prioridad. Su prioridad es educar y formar y punto. Pero el aspecto de la fe no entra. Cuando hablamos de educación laica, quiere decir una educación que ni positivamente ni negativamente no tiene que ver con la religión. Y al contrario, una educación religiosa no quiere decir solo leer la Biblia, por ejemplo, o en el Islam solo leer el Corán, solo leer las narraciones, no. La educación religiosa quiere decir una educación a base de la filosofía religiosa, a base de teología, a base de ideología islámica y todo eso. Seguramente lo que causó este pensamiento y este enfrentamiento entre el sistema laico contra la iglesia fue
unas presiones y, digamos, un tipo de dogmatismo de parte de la iglesia que causaba una área de no poder ni respirarse. Y eso fue lo que causó que muchos de los científicos de aquel tiempo empezaron a separarse y alejarse de la iglesia, de la religión. Pero el error fue que no lo contaron con no lo consideraron el error de la iglesia, sino que lo vieron como todo el error que viene de parte de Dios. Y desde la raíz se enfrentaron contra todas las religiones y Dios en su término. Dentro del Islam puedo decir que la educación laica no puede tener un lugar un lugar de, importancia y una posición. ¿Por qué? Porque primero que nada en la comunidad islámica, entre la religión islam y la ciencia, entre la religión y la ciencia, una religión como Islam que no está tergiversada, no es algo distorsionada, sino una religión a base de las fuentes muy, rectas y de confianza, que después de 1400 años no tienen ni el cambio de una versión a otra. Uno es joven, tiene que saber que tiene que ir adquiriendo la experiencia de los ancianos para él, cuando llegue a ser anciano, tenga las mismas preocupaciones y transmita los mismos valores a su descendencia. Podemos decir que entre la religión y la ciencia o conocimiento o la sabiduría, en el Islam no hay una contradicción, no hay una separación. Y si se estudia la historia de la comunidad islámica durante los siglos, se ve bien, se entiende bien que no había esta separación entre la religión y la sabiduría de los sabios, de los científicos, incluso musulmanes. Indudablemente que los padres son los primeros que deben responsabilizarse en la educación de los hijos y ser grandes supervisores en las escuelas y revisar qué es lo que le están enseñando a sus hijos. Porque hoy por hoy tenemos grandes vacíos en la educación de nuestros muchachos.
terminan la escuela, de milagro saben leer y escribir. Terminan el bachillerato y de milagro saben medio escribir. Y es un problema. ¿Por qué? Porque van a la universidad con unos grandes vacíos. Entonces la universidad se hace un gran caballo de batalla para que aprendan, por ejemplo, lenguaje y comunicación. Cuestiones elementales que cuando terminaste sexto grado debías saberlo y que de repente no lo saben. Pero entonces hay que apostar por los papás para que sean los grandes garantes y controladores de la educación de sus hijos en la escuela. Velar que realmente los muchachos sean educados de manera integral en las escuelas. Que no se acuerde que tiene su hijo en la escuela solamente cuando lo llamen para revisar o buscar un boletín o que haya una citación, sino que sean parte protagónica en la educación de sus hijos. Y vayan y pregunten qué le están enseñando, qué están recibiendo de educación. Y acompañar a los muchachos en las casas y revisar qué es lo que estudian, qué están aprendiendo. La parte ética del profesional es sumamente importante. Tomemos, por ejemplo, un médico. Un médico debe cuidar del secreto profesional. Debe practicar la medicina con mucha ética, con mucho respeto. Por ejemplo, un médico no puede colaborar a la solicitud sin motivo de una madre que quiera abortar porque no tiene motivo, sino que, mira, yo practico el aborto y por cambiando dinero te voy a practicar. No, debe ser un acto ético. Tiene que haber un justificante, tiene que haber un motivo poderoso, ético y moral para poder, en ciertos casos, donde la vida de la madre está en peligro, etcétera, entonces podemos hacer tal cosa. Y de lo contrario, es incorrecto. De la misma forma, un ingeniero, un constructor, si no pone el cemento adecuado, la cantidad de cemento adecuado puede hacer que todo el edificio se derrumbe. Quiere decir que cualquier profesión tiene que ir de la mano con ética, con moral, con valores, con principios. Por eso es que dice la tradición judía, la formación académica con la formación religiosa tiene que ir juntas para ser un profesional completo que pueda cumplir con mucho éxito su profesión. Porque la escuela es un centro donde se da la parte académica. La educación real la recibe uno en el hogar, en la familia. Ahí es donde se recibe la verdadera educación en principios y en valores. En la escuela se va a buscar una información y a completar lo que he recibido en casa. Nos hacen personas, nos hacen buenos ciudadanos en el hogar, en la familia, no en la escuela. En la escuela nos dan información, nos dan conocimientos, pero formarnos como personas en el hogar, en la familia. Y por eso es que tenemos tantos problemas educativos a nivel de la educación, porque no recibimos lo esencial en el hogar, en la familia. Y la escuela, pues, es insuficiente para poder abarcar todo lo que debemos aprender. Dentro del Islam, hablando, no se ve una separación entre la educación religiosa y la educación científica o laica, ya que la educación religiosa no quiere decir cerrar todas las puertas de las que puede venir los conocimientos laicos, los conocimientos de experiencia y razón lógica y matemática.
busca la sabiduría y el conocimiento desde la cuna hasta la tumba.